Seguimos por la misma línea retórica del último video, donde yo hacía referencia a que cuando me hacían una pregunta yo trataba de sacarle el jugo un poco, porque dicho sea de paso, primero pido perdón por filmar en diferentes escenarios, ¿no? Ahora estoy en el auto donde paso la mayoría de el tiempo, porque ando a 1000, porque trabajo mucho, porque mi trabajo, uno de los dos trabajos que tengo, tiene que ver con lo físico. Entonces, al ser profesor de boxeo, digo, estoy todo el día entrenando, moviéndome y haciendo cosas y bueno, a veces no es el momento indicado. Digo, antes de filmar en una plaza o adentro de un gimnasio, prefiero hacerlo en el único lugar donde tengo un tiempito y estoy tranquilo, que es en el auto. Dicho esto, decía que cuando me hacen ciertas preguntas trato de elevar un poco la respuesta. ¿Por qué? No porque la pregunta sea tonta, sino porque siempre es de carácter privado y la mayoría de las veces es el saber por saber. Es decir, te hacen preguntas que no tienen ninguna utilitariedad la respuesta, más que para decir, era así, mirá qué buena opinión, ¿no? Y una de las preguntas que me hicieron varias, una con el Yumirín, otra con Minina y otra con Tata Caveira y Caveira, haciéndome referencia a cuál es la diferencia, ¿no? Y a esta idea de la juventud o la vejez o la longevidad o la madurez en un espíritu, cómo se puede interpretar, cómo se aborda, cómo es. Si ustedes ven acá, tengo un bombazo, pero bueno, son gajes del oficio. Digo, ¿cómo se interpreta? Bueno, primero vamos a pasar en limpio algo, que la transposición no debe ser literal. Es decir, yo no puedo tomar como mi cabeza interpreta visualmente, en una imagen visual, a un espíritu y creer que esa es así, que esa es la realidad y que cuando yo me muera voy a estar igual de vestido que como me morí. Y todas estas imbecilidades que hay muchos profesorcitos espiritistas o señoras grandes que ya no tienen, da la sensación, más nada que hacer y bueno, nada, enseñan estas barbaridades, no lo que suponen. Me da gracia cuando nombran ciencias complejas como por ejemplo la metafísica. Y vamos a estar hablando de metafísica, dice la señora. Me muero si estudiaron algo, alguna obra de Schopenhauer, de Carl Jung o de Hume o de... No, ni siquiera un profesor de filosofía se animaría a abordar tan directamente estas cuestiones de metafísica. Pero bueno, ¿por qué nombro esto? Porque tiene que ver la metafísica y tiene que ver la idea de periespíritu, tiene que ver también la noción de conocimiento y de cómo trabaja nuestra cabeza en la interpretación textual de la realidad. Es decir, a través de una palabra, a través de un texto, a través de una imagen, ¿sí? Todas estas cuestiones tienen que ver en esta idea de que si el mundo o la idea del transmundo o del el mundo de los espíritus es así tal cual literal nosotros nos imaginamos o sospechamos que ocurre. Alguien cree que el mundo espiritual es toda oscuridad porque la única imagen visual que tiene de apariciones sobrenaturales es a través de sombras. Entonces esa señora cree que cuando se muere se va a convertir en una sombra. Y nosotros puntualmente los macumberos, que en la práctica espiritual o espiritista siempre disfrazamos a nuestras entidades o se nos aparece de tal o cual forma y todo eso. Entonces hacemos la transposición brutal de creer que ellos son así y que el espíritu que nos acompaña está así, está vestido y tiene una corbata roja y tiene lindo zapato, entonces yo me quiero parecer a él, ¿no? Una cosa así que es bestial y es brutal. El periespíritu o la imagen que ellos muestran se divide en dos nociones posibles. Una es la memoria, la última memoria de vida vivida, es decir, cuando desencarna lo que recuerda esa conciencia, bueno, de esa forma así se presenta. Y la otra es la científica, que las energías son amorfas, es decir, no tienen forma, y esto va basado en un estudio fáctico que lo mete Einstein, lo completa Einstein, en realidad nace con Copérnico, pero lo completa Einstein, que habla de la desestructuración de los átomos en el vacío absoluto. Los átomos es la unión de los átomos en el vacío absoluto, de ahí nace y se crea la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos morimos, esos átomos se
descentralizan, sí, se pierde la forma. La energía sigue estando, entonces. Eso no quiere decir que la energía tenga una forma. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando a una persona muere y se desestructura, y una de las cosas que se desestructura justamente es la forma. Es decir que mi caveira, yo me imagino que tiene una forma, pero en realidad toma forma cuando esa energía entra o se mezcla o se aproxima a la mía. La energía que tiene forma es la mía. ¿Se está entendiendo? Entonces caveira no tiene forma de nada, es una energía. Cuando se aproxima a mi imagen visual, interpreta algo que se me da a mí a mostrar, que se me revela a mí, para que yo, siendo humano limitado, pueda interpretar y sospechar más o menos de qué se trata. Lo mismo pasa cuando se muestran viejos, cuando se muestran niños, cuando se muestran jóvenes. No quiere decir que Yumirin venga con un chupete y una 45. No quiere decir que caveira venga y te pida antes de incorporar un analgésico porque le duele mucho los huesos, porque es tata, es viejo. Como he visto que renguea. Eso tiene que ver con un desbalance energético. Pero no tiene que ver con que él era rengo, se cayó del caballo cuando vivió. Son imbecilidades por la falta de estudio. ¿En qué depende la juventud, la niñez o la longevidad en el mundo espiritual? ¿Por qué se muestran así? ¿Cuál será la verdad o la verdadera interpretación? Bueno, la longevidad no tiene que ver con la idea esta de ser abuelo o de ser un viejito, sino tiene que ver con la idea de tener más recorrido o más tiempo o más conocimiento del arché. ¿Qué es el arché? El origen, las cosas originarias, ¿sí? Es decir, los problemas que son de la casi fundación del mundo, las situaciones que son totalmente inherentes a la naturaleza, ya sea en el planeta o ya sea desde forma antropológica, es decir, desde el ser humano. Hay cuestiones que se solucionan porque tiene que ver con el origen de la máquina, sí, que somos nosotros. Y hay cosas que son más jóvenes, es decir, que tienen que ver con los movimientos culturales, los movimientos sociales, que todo el tiempo están cambiando, los mercados laborales, todo el tiempo, de acuerdo a tal presidente, la economía cambia, el mercado laboral cambia. Entonces se suscitan problemas que son jóvenes, son actuales. Y hay problemas que deben ser abordados porque son longevos y son inherentes a la raza. No se dice raza, pero para que me entiendas, al ser humano. ¿Se entiende? Entonces de eso depende. Caveira, Tata Caveira, ese misterio longevo, aborda cuestiones que son más inherentes a lo natural, a lo que tiene que ver con la naturaleza del planeta o la naturaleza misma del ser humano. Y los otros espíritus son más dinámicos porque están más en el presente, vamos a decir, y más adaptados a los cambios culturales, tecnológicos, etcétera, etcétera. A la juventud de ese proceso que impacta indudablemente en vos y pueden generar ciertas tribulaciones, confusiones. Entonces esos espíritus trabajan ahí. Ahora, de nada tiene que ver con que sea niño y le ponga un chupetín y le ponga una faca al lado a Yumirin, porque te va a responder porque es un niño, ¿sí? Esta confusión pasó en Brasil, hasta que se han metido sacerdotes a parar un poco la pelota, entre uno de ellos Rubén Saraceni, que habla de que era una aberración, porque tanto se fue de mambo la quimbanda en aquel momento que recibía a Yumirin, que creían que esos niños era una falange de niños que habían muerto en situación de calle y perdidos en la droga. Entonces ahora le daban y le abrían las puertas para que lleguen y sigan disfrutando de sus placeres carnales. A lo que llevó esto, y esto está todo registrado, a lo que llevó esto es que en muchos templos de Río de Janeiro de Quimbanda lo que sucedía era que incorporaban a los Yumirin y terminaban consumiendo drogas, sustancias, saliendo a delinquir incorporados y un montón de cuestiones que eran aberrantes. Entonces, no hay que subestimar mucho estas cuestiones. Para cerrar, digo, si la longevidad, juventud o niñez se divide o se establece en el mundo espiritual de acuerdo al conocimiento, y el conocimiento es una de las monedas por la cual se evoluciona en el mundo espiritual. Ahora yo pregunto, ¿por qué el macumbero es o le tiene casi alergia u urticaria
al conocimiento y dice los libritos no sirven de nada. Eso te lo dejo a vos para tarea para el hogar.